Aquí está de nuevo esta sección Abogado de Guardia para tus dudas y consultas legales. Con este nuevo año vamos a continuar precisamente con ellas y para arrancar vamos a hablar de la ley concursal, una importante ley que tiene prevista también una determinante reforma para este primer trimestre de 2022 y que incluye una reestructuración importante de la ley de segunda oportunidad, tal y como se hace además constar en un anteproyecto que ya conocemos. Una opción, esta ley de segunda oportunidad, que significa, como ya sabéis, pues toda una tabla de salvación por las posibilidades que otorga a aquellos particulares y también autónomos abrumados por sus deudas, especialmente a raíz de la crisis sanitaria del COVID. De hecho, desde que comenzó esta crisis, los concursos de personas físicas han aumentado un 50%. Por encima de los de las personas jurídicas respecto al mismo periodo del año anterior. Y para contarnos estas novedades, en qué consisten, tenemos hoy con nosotros a Ignacio Castillo Castellón. ¿Qué tal, Ignacio? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Fundador de Castillo Castellón Abogados. Y Sonia Molina, que también nos acompaña. ¿Qué tal, Sonia? Muy bien. Feliz año para ambos y también, desde luego, para todo el equipo del despacho. Muchas gracias, Chimo. Sonia es directora del Departamento Mercantil, precisamente en el despacho. Hemos hecho varios programas hablando de la ley de segunda oportunidad. Creo que el enunciado, además, es bastante significativo del espíritu de la ley, como hemos hablado muchas veces, Ignacio. Hagamos un pequeño resumen de esta ley, en qué consiste, y ahora hablaremos de las novedades. Bueno, pues como tú has indicado, desde luego es una posibilidad que otorga el ordenamiento jurídico a aquellas personas particulares, autónomos, trabajadores, pues que han sufrido un tropiezo económico debido a determinadas circunstancias, ya sea por el tema del COVID o porque se han quedado sin trabajo o han sufrido una disminución de su capacidad económica y que no pueden hacer frente a todas las deudas que tienen contraídas, pues de acogerse a esta institución, a la ley de segunda oportunidad, y reestructurar todo ello. En muchas ocasiones implica la eliminación de la deuda al 100%, en otras ocasiones un 90, un 95, un 85, en función de las circunstancias de cada persona. Pues eso es lo que implica dar una nueva oportunidad a todas las personas que no de manera intencionada han generado una cantidad de deuda y que no pueden hacer frente a ella. Interesante que haya este marco legal en este entorno de esta crisis tan complicada. Claro. Es realmente muy útil, ya digo, para profesionales, para autónomos, para pequeñas empresas. Es realmente un marco muy importante. Ahora hablaremos de esas novedades que se esperan para este primer trimestre. Sonia, cuéntanos. Creo que uno de los cambios que se prevé, corrígeme si no es así, es el tema de los tiempos, que la cosa vaya, porque claro, hace falta, ¿no?, acortar los tiempos. ¿Es así? Así es, así es. La nueva regulación lo que prevé es acortar los tiempos de forma que si ahora tenemos en grandes rasgos tres fases, la fase documental, la fase de mediación y luego ya sería la propia judicial, pues nos vamos a cargar la fase de mediación directamente. Es decir, que si el acreedor y el deudor quieren llegar a un acuerdo, ya no va a ser previo al concurso, sino que ya va a tener que ser dentro del concurso. Nos cargamos una fase y vamos directamente al judicial. Directamente vamos a presentar la demanda en el juzgado de primera instancia, o en este caso será ya el mercantil, del domicilio del deudor, con lo cual ganamos bastante tiempo, ganamos como 4 o 5 meses, que es importante. Caray, estamos hablando de un periodo, es decir, este proceso de la mediación podría alargarse durante 4 o 5 meses y la ley lo permite acortarlo. Es una claro, cuando uno habla de eliminar la mediación parece que está eliminando un proceso importante y es el acuerdo. No significa que no se vaya a producir o que se pueda producir el acuerdo, ¿no?, en el intermedio del proceso, ¿no? Lo que hacemos es evitar, en la actualidad, el acuerdo extrajudicial de pagos es necesario haberlo intentado antes para presentar la demanda, para demostrar la buena fe. Como requisito previo. Vale. No tiene casi éxito ningún acuerdo extrajudicial de pagos. O sea, no suele funcionar, por nuestra experiencia, ¿no? Porque las quitas no hay límite de quitas. Si yo debo 100, puedo quitar 99 porque no puedo pagarlo, y luego las esperas son hasta 10 años. Caray. Con lo cual es muy difícil que los acreedores acepten dicho acuerdo. Es que no es operativo también con esos plazos. No es operativo. Entonces, lo que hace esta nueva ley, que eso sí que está muy bien, es decir, bueno, este paso podemos darlo, pero ya lo vamos a dar dentro del concurso. Vale. Y vamos adelantando. Vamos adelantando, presentamos la demanda y vamos a ver dentro del concurso si podemos llegar a un acuerdo o no. ¿Y cómo afecta, digamos, este anteproyecto? Conocemos el texto del anteproyecto, aún no está aprobado, a las deudas que son exonerables, a las que pueden quedar, digamos, completamente exoneradas. Este proyecto pretende ser, por un lado, más eficaz, pues acortando tiempos, y luego también hay una novedad importante respecto de las deudas exonerables, es que permite el perdón sin liquidación del patrimonio del deudor. En la actualidad, cuando se trata de persona física natural,
bien empresaria o no empresaria, se abre directamente el concurso en liquidación. Es decir, nosotros presentamos la demanda de concurso ya en solicitud de liquidación. Lo que significa que no puedes conservar tu patrimonio. Todo lo que tengas lo tienes que poner delante de la mesa del concurso para liquidar y pagar. Con la nueva ley lo que se hace es permitir que te exoneren sin liquidación, es decir, habrá dos vías, con liquidación del patrimonio del deudor o con un plan de pagos. Vale. Tengo bienes y quiero liquidar porque no veo viable el plan de pagos, pues entonces liquidaré y pagaré hasta donde llegue y el resto me lo exonerarán. Tengo bienes, pero yo los quiero conservar mi vivienda o quiero conservar mi negocio, porque ahora mismo no es viable, pero si a mí me hacen una quita, si a mí me ponen un plan de pagos, eso yo lo considero viable, puedo ir adelante. En ese caso optaremos por el plan de pagos, es decir, que vamos a tener dos vías, se va a dar a elegir, o liquidamos porque vemos que no hay viabilidad, o bien acudimos a un plan de pagos, cosa que ahora no sucede. Ahora abrimos en liquidación, siempre. Desde luego la reforma de la ley parece, por todo lo que nos está explicando, bien razonable. Sí. Y además muy aterrizada, digamos, en el día a día de cómo ocurren las cosas, ¿no? En ese aspecto sí. Cuéntanos de una figura que es el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho. A ver, vale. Para que nos entendamos. El BEPI, que es no es más que el perdón de las deudas, es decir, la traducción sería el perdón de las deudas. El concurso se interpone para alcanzar el BEPI, para que te den el BEPI, que con esta nueva regulación se articula como un derecho, lo que da más seguridad al deudor y se establecen, como te decía, ya van a haber dos modalidades para obtener el BEPI. O bien liquido mi patrimonio, o bien me acojo a un plan de pagos, y además esto va a ser intercambiable. Quiero decir, yo puedo comenzar y decir, no, mi negocio va a continuar, lo veo viable, voy a hacer un plan de pagos, y luego, por desgracia, no puedes cumplir el plan de pagos. En ese caso, antes, bueno, en la actualidad no es posible, pero con la nueva ley sí que podemos decir, oiga, pues mire, no he cumplido el plan de pagos, no me dé por fallido el concurso, sino que vamos a liquidación. No puedo cumplir el plan de pagos, pero sí que puedo liquidar mis bienes y con ello obtener el BEPI. Es decir, se pueden intercambiar. O al revés, es decir, puedo empezar en liquidación y luego, por circunstancias, ver que hay una mejoría y que puedo hacer frente a esas deudas. Me puedo tocar hasta la lotería, no lo sé, o que el negocio comience a ir mejor y decir, pues bueno, no vamos a liquidar, vamos a hacer un plan de pagos y voy a ir pagando en los plazos que se establecen a los deudores y vamos a continuar y así obtener también mi perdón de las deudas. Para así que el negocio continúe siendo sostenible y claro. También, desde luego, es una garantía para esos deudores, bueno, una sí. garantía por lo menos, la posibilidad de continuidad con el compromiso también de hacer esos pagos. Hablabas del patrimonio. ¿Qué patrimonio se puede conservar y cuál no? Dices la vivienda habitual, obviamente, ¿no? Obviamente, pues ahora no está tan claro, Tampoco aunque está claro. Sí que es cierto que nosotros sí que la solemos conservar en todos los procedimientos. Claro, ¿aquí qué patrimonio se puede conservar? Pues si no vas a liquidación, todo. Porque si yo voy a un plan de pagos, Claro. entonces yo ya no entro en liquidación, ya no tengo que decir todo mi patrimonio encima de la mesa. Si voy a un plan de pagos, lo que hago es un plan de pagos que, por cierto, se acorta, ahora son 5 años, el plan de pagos con la nueva ley serán 3 años, que se ampliará a 5 cuando no se enajene la vivienda más corto el plan de familiar. pagos. Más corto el plan de pagos. No sé si me suena bien. Bueno, se trata de cuanto antes consigas el beneficio de exoneración y te liberes de tus deudas. Conseguir antes el BEPI del que hablabas antes. Claro, el plan de pagos tiene que ser viable. Cuando yo hago un plan de pagos no tiene que ser para que no lo pueda cumplir el deudor, porque entonces estaríamos retrasando, porque nos iríamos de nuevo otra vez a liquidación. Tiene que ser un plan de pagos viable, que lo pueda conseguir. Vale, no tirar la pelota larga y que luego no Sí, se pueda conseguir, no se pueda hacer frente a esos pagos. Y con respecto a la deuda pública, ¿qué ocurre? Eso es lo peor de la reforma. Bueno, pues es el gran caballo de batalla porque a pesar de que la directiva no lo establece, es decir, esta reforma proviene, como sabéis, de una adaptación que tenemos que hacer a una directiva europea. Pues bien, la directiva europea no dice nada de que no se exonere la deuda pública. Y nuestra ley, nuestro proyecto, bueno, pues dice que sí, que la deuda pública no se va a exonerar en ningún caso. No se va a exonerar. Hablamos de deudas en la Seguridad Social, fundamentalmente. Deuda Seguridad Social, deuda Hacienda, y además se endurecen los requisitos, digamos, que exige la ley para poder acceder a ese perdón o a ese BEPI, porque, por ejemplo, ahora
solamente hablamos de delitos socioeconómicos que no hayan sido condenados por delitos socioeconómicos o contra la hacienda pública, contra la seguridad social, contra los derechos de trabajadores. Bueno, pues bien, ahora se incluye que además no tienes que haber sido condenado por ningún tipo de delitos que esté castigado con pena superior a 3 años. O tampoco por infracciones tributarias o de Hacienda o contra el orden social en general. Es decir, que me están, en lo que toca al perdón de las deudas públicas, me lo están endureciendo mucho. Tanto es así que pues muchos juristas entienden que esta ley para la insolvencia no solventa el problema del deudor o del pequeño deudor. ¿Qué parte de las deudas en estos procesos suele ser deuda pública por vuestra experiencia? Pues autónomos, lo que más tienen los autónomos es deuda con seguridad social y con Hacienda, pago de autónomos, trabajadores. Esa es la gran mayoría. Las personas que no son autónomos pues pueden tener una pequeña deuda con la seguridad social, casi nunca, y con Hacienda pues algún impuesto, el IBI, algún impuesto de circulación. Pero claro, los autónomos es la gran mayoría de su deuda. Parece que da ventajas con el resto de acreedores, pero con la deuda pública se endurecen. Sería una reflexión que podríamos pero también, dejar. Vamos, no hay que ser negativos, porque ahora, por ejemplo, se está haciendo una interpretación desde los tribunales favorables al perdón de la deuda pública. Y ya que la jurisprudencia apoya. Claro. Bueno. En la actualidad, ¿por qué? Pues porque el texto refundido se extralimitó respecto de una ley. Un texto refundido no puede modificar lo que se establece en una ley y lo que hace la jurisprudencia es favorecer ese perdón, y sí que se llega a perdonar hasta un 70% de lo que es la deuda pública. Y claro, pues nosotros también entendemos y deseamos sobre todo que sigan así los tribunales, porque de hecho nos podemos apoyar en que la directiva europea no indica nada sobre el no perdón de la deuda pública. Lo hemos introducido nosotros de motu propio. Digamos, si hay una normativa legal que está por encima, claro, y además los jueces, están por la labor. Están por la labor. También estamos en fase anteproyecto, vamos a ver si finalmente... Vamos a ver qué pasa, vamos a ver finalmente qué pasa con el texto definitivo de la ley. Parece que se van a endurecer, como nos decía Sonia. Entonces, Ignacio, los requisitos, sobre todo con deuda pública. En este sentido, ¿hasta qué punto aconsejáis a personas autónomos, a pequeños empresarios, que se acojan a esta ley de segunda oportunidad con estos cambios? Pues como ha dicho Sonia, esta reforma hay cosas que son positivas y otras que son negativas. Por ejemplo, yo lo he apuntado Sonia, para el tema de autónomos, pues es muy negativo el tema de la deuda pública, porque es que es la mayoría de la deuda. Estamos aconsejando a todos aquellos autónomos que se quieran acoger a la ley de segunda, que lo hagan ya porque se va a aplicar la norma actual, y aunque sí que es cierto que el texto refundido, como decía Sonia, excluye la deuda pública, es cierto también que ese texto refundido nace porque el Congreso de los Diputados habilita al Gobierno a hacer una reforma de la ley concursal, y el Gobierno se excede de esa habilitación. Entonces, por eso los tribunales, claro, los tribunales no lo aplican porque dicen, no, es que usted le ha habilitado, el Gobierno, usted le ha habilitado el Congreso de los Diputados para que haga eso en este sentido, y usted como dices tú, se ha pasado de frenada, entonces por eso no lo aplicamos. Entonces, por eso estamos aconsejando a todos los autónomos a que efectivamente se sometan ya. Autónomos y no autónomos, particulares, porque sabemos lo que tenemos, y lo que tenemos actualmente es bueno. ¿Vale? Dentro de lo que cabe es bueno, y se consiguen la mayoría de los objetivos que pretendemos, y entran personas muy agobiadas al despacho y se van muy contentas, felices y tranquilas a empezar de nuevo. Entonces, con lo novedoso de esta reforma, que hay puntos positivos y puntos negativos y puntos oscuros, pues estamos aconsejando hacerlo ya. Pues desde luego ese consejo que nos da Ignacio Castillo Castellón es para, desde luego, hacerle caso. La experiencia y la solvencia del despacho así lo acredita, con Sonia Molina como directora del Departamento Mercantil, entre otros compañeros. Gracias, Sonia, por acompañarnos. Ignacio, como siempre, muchas gracias. Un gran placer. Llega el pronóstico del tiempo como cada día y luego los deportes. Que pasáis muy feliz tarde. Nos vemos mañana.